Fui entrenada para salvar vidas. Pero nada me preparó para lo que vi esa noche. El turno más silencioso de su vida. Esa noche, el hospital estaba extrañamente silencioso. No había sirenas ni prisas en los pasillos. Solo un silencio denso, casi palpable, como si algo mucho mayor estuviera a punto de suceder. El tipo de silencio que precede a una revelación, o a un milagro. El médico en cuestión llevaba más de 14 horas de guardia. Cansado, pero alerta, tenía años de experiencia en situaciones extremas. Había visto la vida escabullirse de sus manos de 1000 maneras. Pero esa noche, presenciaría algo que desafiaría todo lo que sabía sobre biología, tiempo y muerte. Alrededor de las 2:37 am, un paciente llegó a urgencias inconsciente, paro cardíaco. Se inició el protocolo. Descargas, compresiones torácicas, adrenalina. Nada funcionó. El monitor mostró una vía recta, fría y definitiva. Después de 25 minutos, se declaró la muerte, y el equipo comenzó a dispersarse en silencio. Pero el doctor se quedó. Algo lo retenía en esa habitación. Observó el cuerpo inerte como quien escucha música muy tenue, intentando captar una nota oculta. El tiempo parecía distorsionado, y entonces, una sensación inexplicable invadió la habitación, como si alguien lo observara, desde afuera. Lo que vio en ese momento, nadie más lo ha visto, pero relata con voz temblorosa que fue el comienzo del cambio más tranquilo y vibrante de su vida. El paciente que murió y regresó diciendo cosas imposibles. Fueron exactamente 40 minutos sin latido, una eternidad para quienes lo vieron, una sentencia de muerte, según cualquier manual médico. Pero, contra todo pronóstico, ese hombre volvió a respirar, y no solo eso, regresó con una historia. Desorientado en los primeros segundos, pronto empezó a hablar, no por miedo, sino con una serenidad penetrante. Describió con precisión lo que los médicos estaban haciendo durante la reanimación, detalles que jamás podría haber conocido. Y más aún, dijo que escuchó cada palabra, incluso después de que se declarara la muerte. El relato se volvió más denso, más aterrador, más profundo. Habló de un lugar atemporal, donde los pensamientos se convertían instantáneamente en realidad. Dijo que había conocido a seres queridos, algunos de los cuales ni siquiera sabía que habían fallecido. Pero lo más impactante llegó al final. Miró directamente a los ojos del médico y dijo: «Solo regresé porque te oí llamarme, no con la boca, sino con el corazón. Y créeme, el corazón tiene una voz que trasciende cualquier dimensión». Toda la sala quedó en silencio. Por primera vez, aquel médico, que ya había salvado cientos de vidas, sintió que se enfrentaba a algo que no se puede aprender en los libros, y que quizá nunca se pueda explicar con palabras. Cuando la ciencia se derrumba ante lo inexplicable, llega un punto en que ni la tecnología, ni la medicina, ni los protocolos tienen nada más que ofrecer, y en ese punto, comienza lo que la ciencia teme, lo inexplicable. Ahí es exactamente donde se encontró ese médico, ante algo que no tenía sentido, y por lo tanto, lo tenía aún más. El historial médico era claro. El paro cardíaco duró lo suficiente como para causar muerte cerebral irreversible, y sin embargo, después de 40 minutos, el paciente regresó, plenamente consciente, memoria preservada, sin secuelas. Un fenómeno que, estadísticamente, roza lo imposible. El hospital prefirió mantener el caso confidencial. Se ordenó al personal no hacer comentarios, pero el médico no pudo silenciar lo que sentía, porque lo que el hombre relató después dejó a todos sin aliento. Describió una frecuencia de luz hecha de amor. No se vieron ángeles, ni juicios, solo un campo de energía donde todo se comprendía al instante. Dijo que nuestras emociones resuenan en el universo como ondas, y que cada palabra pronunciada con ira se convierte en una vibración oscura, que estamos hechos de sonido e intención, y que la muerte es simplemente el fin de la ilusión del cuerpo, no de la conciencia. Desde ese día, el doctor comprendió algo. La ciencia es poderosa, pero no lo es todo. Y cuando falla, surge otra sabiduría, una a la que solo se puede acceder en silencio. La sala de reanimación que nunca volvió a ser la misma. La sala 03 de la unidad de reanimación se hizo famosa entre el personal de guardia, no por los fantasmas, sino por algo aún más inquietante, la sensación de que, dentro, el tiempo se comportaba de forma diferente, como si el mundo se hubiera detenido, esperando una decisión. Fue allí donde, una madrugada, ocurrió un incidente que lo cambiaría todo. Un hombre de 61 años se desplomó y sufrió múltiples paros cardíacos. El equipo médico luchó durante 30 minutos,
y se rindió. El protocolo se dio por terminado. La sábana cubrió el cuerpo. Todos se fueron. Casi 10 minutos después, uno de los monitores, ya apagado, emitió un pitido. Solo una vez, pero fue suficiente para que el médico volviera a la normalidad. Retiró la sábana. El hombre abría los ojos. Respiraba. Las cámaras internas revelaron algo aún más extraño. Durante los minutos en que todos se fueron, el paciente permaneció con una ligera vibración en la zona del pecho, como si se produjera allí un sonido inaudible, como si el corazón estuviera escuchando una llamada. Desde entonces, ningún profesional entra en esa sala sin sentir algo, una presión en el aire, una presencia sutil. Algunos dicen que es el campo de la memoria, otros que es solo una sugestión, pero nadie sale igual. El momento en el que el tiempo se detuvo durante exactamente 40 minutos. El tiempo rige la vida y la muerte, pero en ese turno, algo rompió esa línea invisible. El reloj marcaba las 3:16 cuando su corazón se detuvo, y 40 minutos después, volvió a empezar, sin marcas, sin secuelas, sin explicación posible. Durante ese intervalo, todo parecía suspendido. Las luces parpadeaban de forma extraña, la electricidad de la habitación fluctuaba, y los médicos informaron haber sentido una especie de eco en las paredes, como si alguien más estuviera allí, un silencio que hablaba. El paciente, al despertar, no preguntó dónde estaba. Dijo, «Gracias a Dios que he vuelto», como si estuviera en tránsito entre mundos. Describió un puente de energía, donde las voces se mezclaban con los recuerdos, y donde cada emoción pesaba más que el cuerpo. Allí, el tiempo no pasa, dijo, late. Una frase sencilla, pero que provocó escalofríos incluso en los técnicos que escuchaban la grabación del testimonio. La idea de que el tiempo puede detenerse, y sin embargo algo continúa. Desde entonces, ese médico nunca volvió a usar un cronómetro durante la reanimación, porque comprendió que hay cosas que solo el corazón puede medir. 6. ¿Qué mostraban los monitores mientras el corazón estaba detenido? Para el equipo médico, el monitor cardíaco es el sonido de la vida. Cada pitido confirma que aún hay esperanza. Pero esa noche, mostró algo inexplicable. Incluso después de la muerte clínica, el dispositivo no se silenció por completo. Las líneas que deberían haber sido rectas seguían latiendo, no con un ritmo cardíaco, sino con algo diferente, suaves ondulaciones, como olas en un lago en calma. Al principio, pensaron que se trataba de un fallo del sistema, pero el técnico de la UCI les aseguró, la máquina estaba intacta. Durante 40 minutos, incluso sin signos vitales, el equipo registró algo que posteriormente se describió como un patrón de vibración, una frecuencia desconocida pero constante, como si el cuerpo emitiera música, incluso cuando no funcionaba. Tras la resurrección del paciente, eso fue exactamente lo que describió. Dijo que oía un sonido continuo, como si estuviera sumergido en luz líquida, y que cada pulso de esa música lo mantenía conectado a un hilo invisible entre la vida y la muerte. Desde ese día, las enfermeras apodaron a ese monitor el oyente del más allá, porque lo escuchaban incluso antes de que la vida se manifestara de nuevo. La frase que el médico escuchó y nunca pudo olvidar. A lo largo de sus años de práctica, ese médico escuchó gritos, súplicas, despedidas y silencios densos. Pero nada lo marcó más que una sola frase. Una frase susurrada por un paciente que volvió a la vida. Tras 40 minutos de muerte, abrió los ojos lentamente. Apenas movió los labios, pero había un brillo en sus ojos que parecía antiguo. Y entonces dijo, no es el dolor lo que mata, es el olvido, nada más. Y volvió a cerrar los ojos, como si le hubiera dado una contraseña. La frase resonaba en la mente del médico. Intentó olvidar, racionalizar, seguir adelante, pero la idea de que olvidar sería peor que la muerte misma lo perseguía. Empezó a estudiar relatos de experiencias cercanas a la muerte y encontró patrones. Mucha gente hablaba de un lugar donde nadie olvida quién eres, un campo donde la memoria está viva, donde cada gesto tiene un significado eterno, un espacio donde incluso los errores se comprenden como parte de una melodía mayor. Esa frase se convirtió en su mantra silencioso, y siempre que se enfrentaba a la muerte recordaba, quizá el cuerpo termine, pero el recuerdo que dejamos en el reino invisible de la existencia nunca desaparece. Si has llegado hasta aquí es porque sientes que hay algo más grande detrás de la vida, la muerte y lo que viene después. Este canal es un espacio para estas verdades ocultas, para historias que no se cuentan en los periódicos. Entonces, regístrate ahora. Esto es más que un simple clic. Es una forma de decirle al algoritmo, quiero saber más sobre lo que no nos dicen. Tu suscripción
Es lo que mantiene vivo este contenido y ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Gracias por ser parte de esto. Vi todo desde arriba. El relato que conmocionó al equipo médico. Era un hombre de 34 años, fuerte, sano, víctima de un accidente repentino, un paro cardíaco. Al despertar tras 40 minutos de muerte clínica, sus primeras palabras fueron: "Lo vi todo, desde arriba". Describió con detalle la sala de urgencias, las posiciones de los médicos, el instrumental utilizado, incluso la conversación entre dos enfermeras fuera de la habitación, cosas que jamás podría haber sabido. Pero había algo más. Dijo que sintió un dulce desapego, como si flotara en paz absoluta. Dijo que no había miedo, ni dolor, ni prisa, solo una profunda certeza de que todo formaba parte de un plan que no necesitaba comprender, solo sentir. El equipo guardó silencio. Una enfermera lloró, otra solicitó el traslado a otro departamento. La sensación era que todos habían presenciado algo sagrado, no solo una resurrección, sino una lección viviente sobre quiénes somos realmente. Semanas después, el joven escribió un mensaje de texto que decía: "No sobreviví, desperté", palabras que aún resuenan en los pasillos de ese hospital. El dossier interno que fue silenciado en el hospital. 3 meses después de los sucesos de ese paciente, un grupo de médicos y técnicos decidió documentar los detalles del caso. Recopilaron registros de monitoreo, testimonios de los profesionales involucrados e incluso una grabación de audio con el propio relato del sobreviviente. Llamaron al expediente Caso 113, tiempo invertido. El material era abundante, organizado y listo para ser presentado en conferencias, pero algo extraño ocurrió. Se restringió el acceso al sistema, y el expediente desapareció. Cuando interrogaron a sus superiores, recibieron la respuesta: "No vamos a alimentar este tipo de narrativa". La administración del hospital prohibió cualquier mención del caso, bajo pena de despido. Nadie volvió a hablar del tema, pero todos sabían que allí había ocurrido algo mucho más allá de la medicina. El médico a cargo, en lugar de enojarse, guardó silencio, pero empezó a escribir a mano, en cuadernos. Lo detalló todo, registró sus emociones, describió cada segundo de esos 40 minutos. Dijo que esta no era una experiencia médica, era espiritual. Hoy, estos cuadernos circulan anónimamente entre algunos profesionales de la salud, copiados, compartidos, leídos en silencio, como si el verdadero conocimiento solo pudiera transmitirse de alma a alma. La entrevista prohibida con el médico que intentó decir la verdad. Meses después del incidente, una pequeña emisora de radio local invitó al médico a una entrevista. Se suponía que sería informal, casi personal, pero en cuanto empezó a contar la historia, la transmisión se cortó. Primero el audio, luego toda la señal. A la mañana siguiente la emisora recibió una notificación anónima: "No difundan historias inverosímiles". Esto conmocionó a todos. La entrevista se grabó, pero el archivo desapareció misteriosamente del servidor. El médico, sin embargo, no se quedó callado. Empezó a dar charlas breves en centros comunitarios y en grupos de discusión. No hablaba con tecnicismos, hablaba con el corazón, de lo que veía, de lo que sentía, de cómo la muerte no es el final. Una de las frases que más repetía era: "La medicina salva cuerpos, pero lo que salva almas es lo que se hace con el dolor", y eso conmovió a todos los presentes, más que cualquier medicina o examen. No alcanzó la fama, no lo ascendieron, pero transformó vidas. Y quizás, al final, eso fue todo lo que importó. ¿Por qué este médico abandonó la medicina después de este caso? Nadie comprendió su renuncia. Estaba en la cima de su carrera, con prestigio, respeto y estabilidad. Pero tras ese cambio, algo en su interior cambió, como si una parte invisible de la realidad se hubiera revelado, y ya no pudiera ignorarla. Le dijo a un amigo cercano: "Ya no puedo fingir que la muerte es solo un fin biológico. He visto lo que viene después. Y eso no es algo que se aprende con un bisturí. Fue una ruptura con el sistema, pero también un reencuentro consigo mismo". El exmédico comenzó a estudiar filosofía, física cuántica y espiritualidad. Escribió un libro titulado Más allá del estetoscopio, donde analizaba el alma como el verdadero paciente de la vida. Afirmó que en 20 años de práctica médica, nunca había curado a nadie por completo. Para él, la verdadera sanación sucedía cuando alguien se sentía escuchado, amado, aceptado, cuando la esperanza renacía en una mirada. Y eso fue lo que empezó a hacer: escuchar. Se convirtió en una especie de terapeuta del alma, acogiendo a personas a quienes la medicina había desistido de salvar.
Hoy vive lejos de las grandes ciudades, y cuando le preguntan por qué lo dejó todo, responde con calma: porque vi que el corazón es un templo, y ante un templo, la ciencia se descalza. ¿Qué sucede realmente en los minutos posteriores a la muerte? Durante mucho tiempo la medicina trató la muerte como un punto final, una línea recta, pero experiencias como esta han cuestionado esa visión, porque en los minutos posteriores a la muerte, algo aún late, algo invisible, pero real. Los pacientes que regresaron hablan de una especie de despertar inverso. Dicen que no sintieron miedo, sino una ligereza tan profunda que les resultó familiar, una sensación de volver a casa, como si la muerte no fuera el final, sino un regreso. Algunos dicen haber visto destellos de sus propias vidas, otros dicen encontrarse con personas que ya han fallecido, pero la sensación más común es la certeza de que estaban conscientes, pensando, sintiendo, existiendo, incluso sin cuerpo, incluso sin tiempo. Estas actas post-mortem se han convertido en objeto de estudio silencioso entre algunos médicos. Analizan las ondas cerebrales residuales, intentando comprender qué es la conciencia sin soporte biológico. Y cada nuevo descubrimiento los acerca a la misma conclusión. La muerte quizás sea solo una transición. La pregunta ya no es ¿qué pasa cuando morimos?, sino ¿por qué nos enseñaron a tener tanto miedo de algo tan natural, cuando el cuerpo se detiene, pero la conciencia permanece activa? Uno de los momentos más impactantes de la medicina moderna no fue una cirugía revolucionaria ni un nuevo fármaco. Fue el relato de un hombre que estaba clínicamente muerto y regresó diciendo que nunca había estado tan despierto. Describió con detalle sensaciones ajenas al cuerpo, pensamientos ajenos a la mente. Era como si su conciencia se hubiera expandido más allá de cualquier límite físico, y según él, fue allí donde realmente se sintió vivo. Lo más aterrador es que los electroencefalogramas registraron actividad cerebral residual en los minutos posteriores a la muerte clínica, ondas que no indicaban sufrimiento, pero, presten atención, como si la conciencia observara desde afuera. Este descubrimiento ha llevado a algunos profesionales a replantear los fundamentos de la neurología, porque si existe pensamiento sin cerebro, ¿qué es después de todo el yo? Y si la conciencia persiste, ¿a dónde va? ¿Qué encuentra? Esta pregunta aún no tiene respuesta, pero para quienes la han vivido, una cosa es segura: el cuerpo puede detenerse, pero la conciencia, no. El audio oculto que capturó algo increíble en la UCI. Se suponía que era solo una prueba de rutina. Se instaló un micrófono para captar sonidos ambientales y analizar los niveles de ruido en la UCI, pero lo que registró esa noche nunca se explicó. En el momento exacto de la muerte clínica de un paciente, surgieron sonidos sutiles, casi imperceptibles para el oído común, una especie de susurro armonioso, como una canción antigua, distante, pero familiar. Los técnicos sospecharon interferencias de radio, pero no había nada cerca. El audio fue analizado por ingenieros de sonido. Nadie pudo identificar la fuente, y aún más intrigante, cuando el paciente volvió a la vida, relató haber escuchado una canción de bienvenida. Dijo que lo envolvió, lo calmó y lo devolvió a su cuerpo. El material estaba oculto. El hospital no autorizó su divulgación, pero una copia del audio circula en foros cerrados, entre profesionales que buscan algo más allá de la biología, y todos reportan el mismo escalofrío al escucharlo. Quizás la muerte tenga banda sonora, quizás cante suavemente para que no tengamos miedo de cruzar, y quizás, quien la escuche, nunca volverá a ser el mismo. ¿Y si la muerte no es el fin? Lo que vio este doctor podría cambiarlo todo. La pregunta resonó en la mente del médico durante semanas. ¿Y si la muerte no es el final? ¿Y si todo lo que creemos sobre el final es solo el comienzo de algo mucho mayor? Ya no podía fingir que no lo veía, que no lo sentía, que no lo vivía. Vio un cuerpo sin vida resucitar, pero lo que más le impactó no fue el milagro de la resurrección, sino la mirada del paciente, una mirada profunda y serena, como si supiera algo que otros aún no habían descubierto. Esa mirada decía: no tengas miedo, eres más de lo que crees. Y eso fue lo que el médico se llevó consigo. Más que historiales clínicos, más que exámenes o informes. Ahora traía consigo una nueva comprensión de lo que significa existir. ¿Y si la muerte es simplemente el cambio de ropa del alma? ¿Y si somos viajeros en cuerpos temporales, aprendiendo, sintiendo, amando, solo para seguir adelante? Quizás no tengamos todas las respuestas, pero la experiencia de ese médico nos deja una certeza. El final, como nos enseñaron, no existe. Solo hay pasajes, y cada pasaje, por oscuro que parezca, conduce a la luz. Quizás la ciencia aún no esté preparada para admitirlo,
Quizás la medicina, con todos sus avances, siga ignorando lo que no puede medir, pero la verdad está ahí, en los ojos de quienes regresaron, en las palabras de quienes vieron lo que yace al otro lado, y en los silencios de quienes escucharon algo que jamás olvidarán. Esos 40 minutos fueron más que un simple latido. Fueron una ventana abierta a algo que siempre ha estado aquí, a nuestro alrededor, pero que fingimos no ver. Un recordatorio de que la vida es mucho más que el cuerpo, y que la muerte puede ser simplemente un cambio de frecuencia. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si realmente estuviéramos conectados a algo más grande, invisible, eterno, que cambia en nuestra forma de vivir y morir? Quizás todo.